Given the given the Dada la ecuación estándar de una hipérbola, queremos graficar y encontrar los principales componentes de la hipérbola. Lo primero que necesitamos reconocer es que la forma de la ecuación nos dice si tenemos un horizontal o un eje transverso vertical. Aviso: en nuestra ecuación tenemos la parte 10 de la ecuación menos la parte y porque la parte 10 es primera, o la parte 10 es la fracción positiva. Tenemos un eje transversal horizontal, a veces llamamos el eje principal. Y eso sería este eje aquí. Solo para revisar, si la parte y de la ecuación fuera primero, y luego tenemos menos la parte 10, tendríamos un eje transversal vertical, y por lo tanto la hipérbola abriría hacia arriba y abajo. Pero nuestra ecuación se adapta a este formulario, por lo que la hipérbola se abrirá a la izquierda. A continuación, el centro de la hipérbola tendrá coordenadas h, k. Por tanto que tenemos la cantidad x, 2 cuadrada, la coordinación x va a ser 2. Y porque tenemos la cantidad y más 1 cuadrada, la coordinación y será menos 1. Así que nuestro centro tiene coordenadas 2, menos 1, que sería este punto aquí. Siguiente, el denominador de la primera fracción, o lo que pienso como la fracción positiva, va a ser a cuadrado. Así que a cuadrado igual 9. Luego el denominador de la fracción que estamos restruyendo está cuadrado. Tan cuadrado igual 4. Así tenemos a cuadrado igual 9, así que el valor positivo de a sería igual 3. Y b cuadrado igual 4, así que el valor positivo de b sería b igual 2. Conocer estos dos valores nos ayuda a encontrar las vérticas de la hipérbola, así como los puntos finales del eje conjugado. Las vérticas son también los puntos finales del eje transversal o principal. Y porque tenemos un eje transversal horizontal, los puntos finales o las vérticas serán unidades a la izquierda y derecha del centro. Y desde a igual 3, un vértex será 3 unidades a la izquierda, o este punto aquí, el otro vértex sería 3 unidades a la derecha. O este punto aquí. Mirando el plano coordinado podemos ver las coordenadas de las dos verticales sería menos 1 y 5, menos 1. También podríamos encontrar estos agregando y restando 3 a la coordinación x del centro. Aviso 2, 3 igual menos 1, 2 más 3 es igual a 5. Ahora vuelvamos al foci. Encontremos los puntos finales del eje conjugado. Bueno, este es el eje conjugado que tiene una longitud de 2xb, y desde el centro es el punto medio. Desde el centro si suben y bajan las unidades b, encontraremos los dos puntos finales del eje conjugado, que también se llama el eje menor, y desde b igual 2, si bajamos 2 unidades, este sería un punto final. Si suben 2 unidades, este sería el otro punto final del eje conjugado. Tan nuevo, mirando el avión coordinado podemos ver los puntos finales teníamos las coordenadas 2, menos 3 y 2,1. Por supuesto, también podríamos agregar o restar 2. Desde la coordinada y del centro para obtener estas coordenadas. Aviso que menos 1, 2 igual menos 3, menos 1 más 2 es igual a 1. Ahora que tenemos los puntos finales del eje transverso y conjugado, queremos formar un rectángulo que nos ayudará a bosquear las asímpotas de la hipérbola. Vamos a formar un rectángulo para que estos 4 puntos negros serán los puntos medios de cada lado. Así que el rectángulo sería así. Otra vez, este es el eje transversal, o eje mayor, y este sería el eje conjugado o menor. Y las asíntotas de la hipérbola contenería los diagonales de este rectángulo, así que nuestros dos asíntotes se verían como esto y así como esto. Así que antes de encontrar la ecuación de las asímpotas vamos adelante y encontremos las coordenadas del foci. Y de nuevo, porque tenemos un eje principal horizontal, los dos foci serán c unidades a la izquierda y derecha del centro. Ahora, no tenemos el valor de c, tenemos que encontrarlo usando la ecuación c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, desde que sabemos a cuadrado y b cuadrado. Así que tenemos c cuadrado igual a cuadrado, o 9 más b cuadrado, o 4.
So c cuadrado igual 13. Solo estamos preocupados por el valor positivo de c, así que tomaremos el principio raíz cuadrada. Esto no va a simplificar. Vamos a tener c igual raíz cuadrada 13. Pero porque vamos a utilizar este valor para plotar puntos en el plano coordinado, también queremos la aproximación decimal. Esto es aproximadamente 3.606. Así que volviendo a nuestro gráfico. Los dos foci serán aproximadamente 3.6 unidades a la derecha e izquierda del centro. Entonces, comenzando en el centro, si vamos a la izquierda aproximadamente 3.6 unidades, estaría aquí, y 3.6 unidades al derecho del centro estarían aproximadamente aquí. Aviso cómo encontrar las coordenadas exactas del foci. Tenemos que agregar y restar la raíz cuadrada de 13 a la coordinación x del centro, porque los foci están a la izquierda y a la derecha del centro. Porque el centro tiene coordenadas 2, menos 1, el enfoque a la izquierda habría coordinado 2, raíz cuadrada 13, menos 1, y el enfoque a la derecha habría coordinado 2 más raíz cuadrada 13, menos 1. Y ahora para el último paso, vamos a encontrar las ecuaciones de las asímpotas, y como no soy un gran ventilador de fórmulas de memorización, iremos adelante y utilizaremos las gráficas de nuestras líneas para encontrar nuestras ecuaciones. Por ejemplo, si consideramos las asímpotas, o estas dos líneas aquí, avisa como ambas líneas contienen el centro, o contienen el punto 2, menos 1. Así que si podemos encontrar la pendiente de estas líneas, podemos entonces usar la forma de pendiente de punto de una línea para encontrar la ecuación. Y esta es otra razón por la que este rectángulo es muy útil. Por ejemplo, si consideramos otra vez el centro y este punto aquí, podemos determinar la pendiente. Subiríamos las unidades b y las unidades a correctas, o arriba 2 unidades y 3 unidades correctas. Por lo tanto la pendiente de esta línea, lo llamaremos m1, es igual a 2, 3. Luego mirando la otra línea, avise cómo tenemos que bajar las unidades b y las unidades a correctas, o abajo 2 unidades y derecha 3 unidades. Así que la pendiente del segundo asímpoto, m2, igual menos 2, 3. Ahora sabemos las pendientes de las líneas, y sabemos que las líneas ambas contienen el punto 2, menos 1. Podemos encontrar las ecuaciones de nuestros asímpitas. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Ahora utilizando la forma de pendiente de puntos de una línea, donde el punto sería el centro de la hiperbola que ambas líneas contienen, y debemos encontrar las pendientes de las dos asímpotas. Una ecuación de la asímpota sería, y-1 y más 1 es igual a la pendiente 2, 3x la cantidad x, x1. O x2. Lo que significa que la segunda ecuación sería, y más 1 igual menos 2, 3x la cantidad x, 2. Vamos adelante y aclaremos a los padres, y solucionemos para que nuestras ecuaciones están en forma de intercepto inclinado. Así que tendremos y más 1 es igual a 2, 3x. 2, 3x menos 2 igual menos 4, 3. Ahora iremos adelante y restar un hexanewton a ambos lados. Restar un hexasiemens lo mismo que restar 3, 3. Menos 4, 3, 3, 3 igual menos 7, 3. Ahora para la segunda línea tendríamos, y más 1 igual menos 2, 3x más 4, 3. Otra vez, sustrato un hexanewton a ambos lados. Tenemos y igual menos 2, 3x. Esto sería 4, 3, 3, 3 o 1, 3. Estas serían las dos ecuaciones de nuestros asintóticos. Y ahora terminemos graficando nuestra hiperbola. Sabemos que la hipérbola contenerá cada vértex y se aproximará a los asíntotas. Así que el gráfico de la hipérbola se vería algo así, y así. Ok, espero que encontraste esta explicación útil.